que ha puesto en diferentes partes, y entre ellos están ustedes, ¿no? La familia del pastor Rafael, que han abierto su casa para ayudarnos y en este tiempo de dificultad, como amigos en Cristo. Y pues bueno, le doy gracias a Dios por todo eso. Y gracias porque esta semana que volví, porque estuve hace como 2 semanas, ¿no? Estuve aquí. Creo que vine a Los Ángeles y entonces no tuve la oportunidad de participar, pero en esta ocasión sí se dio, así que es un privilegio poder estar acá y servirles y compartir un poco. Bien, quiero orar solamente para encomendar lo que vamos a hablar y pues continuamos con esta reunión. Padre, ponemos en tus manos nuestros oídos. Danos, Señor, un corazón que quiera entenderte, Padre, y que anhele disfrutarte en verdad, porque necesitamos de ti, Señor. No podemos sin ti. Nos confesamos como pobres en espíritu y solamente tú, Dios, eres rico en Cristo Jesús para llenarnos, satisfacernos con lo que tú, Dios, deseas darnos, Padre. Así que te pedimos que nos des oídos para oír. Haznos capaces de entender tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo enternezca nuestro corazón, que nuestro corazón se haga de carne, se haga, Señor, un corazón que se alegra con lo que a ti te alegra, que se duele de lo que a ti te duele, de lo que se aparta de las cosas que tú no deseas, Señor, pero que busca las que tú deseas. Danos un corazón conforme a ti, Dios, un corazón que te persiga a ti, que se goce contigo. En esta hora nos encomendamos a ti, Padre bueno, que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero animarles a que vengan el domingo, porque vamos a continuar con lo que hoy vamos a comenzar. Vamos a tratar de seccionar una manera práctica de vivir en el libro de Nehemías y vamos a comenzar hoy y el domingo trataremos de ponerle quizás el fin, ¿no? Dividirlo en 2 partes. Un tema un tanto largo que estuve desarrollando el año pasado y lo tenía listo para hablarlo con algunas personas que sirven de tiempo completo o como misioneros en el Cuarto Oración allá en Cuernavaca, en México. Y lo hemos estado desarrollando, pero es algo bien importante que podamos entenderlo como iglesia. No es nada más para gente que está quizás trabajando más horas de manera activa en la iglesia o al servicio de los hermanos. Esto realmente es un llamado a un estilo de vida para toda la iglesia. ¿Cuántos han leído el libro de Nehemías? Bien. Y podemos entender que Nehemías fungió y vivió un papel muy importante. Nehemías está dentro de la historia de la salida de cautiverio de Babilonia del pueblo de Israel, de las tribus del sur, Judá, Benjamín y un poco de Leví. Salieron de 70 años de cautiverio y se cumplió lo que Dios le habló al profeta Jeremías, donde él le dijo que iban a estar cautivos por 70 años, pero al cumplimiento de esos 70 años él los iba a liberar y los iba a regresar al lugar en donde él prometió que iba a manifestar su gloria, específicamente en Sion, en Jerusalén. Entonces, más o menos a los 80 años de edad, Daniel, el profeta Daniel, leyendo Jeremías, recibió de parte del Espíritu este entendimiento y dijo: Señor, hemos pecado contra ti, y empezó a interceder respecto a la profecía de Dios a través de Jeremías. Entonces, imagínense, Dios se ha prometido por medio de Jeremías que iba a hacer volver a su pueblo después de 70 años de cautiverio. Y el único que entendió eso fue Daniel a los 83 años promedio. Fueron 2 o 3 años antes de que se cumplieran los 70 años de cautiverio. Entonces, imagínense, todo el pueblo, ya 70 años que habían pasado, estamos hablando de por lo menos 3 generaciones que habían sucedido ya o habían ya nacido y existido, se habían olvidado de la promesa de Dios, vivían conforme a Babilonia o conforme a este mundo. Esto lo estoy diciendo para que tengamos una pequeña embarradita, ¿no? Histórica de qué se trata todo esto, porque obviamente vamos a hablar de Nehemías, pero todo esto fue antes que Nehemías. Es para entender un poquito el contexto y la historia de todo esto. Hay muchos detalles, pero obviamente no da tiempo para todo esto. Ahora, sabemos que Jeremías estuvo advirtiéndole al pueblo de Dios, dio 3 tipos de advertencias. La primera, fueron 3 advertencias, pero la primera fue: arrepiéntanse, las cosas no están bien. Pero el pueblo de Dios no le hizo caso a Jeremías, se burlaba porque tenían un tiempo de prosperidad. Luego Jeremías dice: bueno, la cosa ya no va a estar bien, va a venir un juicio de Dios y se llama Babilonia. Pero si se arrepienten, pueden ser guardados del juicio en medio de lo que va a pasar. Y el pueblo dijo: sí, Jeremías, no nos importa. Tercera advertencia, Jeremías le dice: bueno,
Babilonia los va a conquistar, Babilonia va a prevalecer, pero Dios aconseja que no se levanten en armas, que no se quejen, y Dios los puede guardar en esto. Y el pueblo de Israel dijo, no nos importa, y entonces llegó Babilonia, destruyó todo y se los llevó cautivos. Para eso de la segunda advertencia de Jeremías, dije que eran 3, en la segunda advertencia, más o menos por ahí, Dios levanta otro profeta, Ezequiel, y empieza a haber un montón de profecías también respecto a todo esto. Pero para cuando Ezequiel se levanta, más o menos en ese tiempo, Daniel era un niño, el profeta. Fíjense qué interesante historia, ¿eh? No estoy dando los datos exactos de las fechas, con mucho gusto lo podría dar, pero insisto, no es el tema. Este es el tema incluso de la casa oración y el tema de la iglesia, pero hay una historia muy tremenda ahí. Pero, entonces imagínense, tenemos a puro picudo, ¿no? Tenemos a Jeremías profetizando, se levanta Ezequiel, pero también ya está en cierne como un niño por ahí con su familia, ¿no? Daniel. Entonces viene Babilonia, conquista todo, llevan cautivos a todos los judíos específicamente. Daniel era de Judá, incluso se cree o se entiende que era de los hijos de los príncipes o de los principales, por lo tanto tenía mucho conocimiento, un entrenamiento y una educación muy rígida y muy buena en cuanto a la ley y a la historia de Dios con su pueblo. Entonces Dios manda a Jeremías, no hace caso el pueblo. Junto con Jeremías levanta Ezequiel, no hace caso al pueblo. Y entonces cuando ya se viene la cautividad, Daniel se levanta, y Daniel tenía entre 10 y 13 años de edad. Cuando entonces Daniel le dice a el jefe de los sátrapas, ¿no?, y de los eunucos, y en el capítulo 1 de Daniel le dice, yo no voy a contaminar con tu comida, dile al rey que yo no voy a participar de eso. Entonces fíjense qué importante, cómo Dios siempre tiene un remanente que puso atención a la palabra de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios, al apartarse por causa de la gloria de Dios. Podemos pensar que el fruto de Jeremías y de Ezequiel como profetas fue Daniel, porque a mí me sorprende que un niño de 10 años, 13 años, un preadolescente, tuviera la capacidad de negarse ante el rey de reyes de ese tiempo, que era Nabucodonosor. Lo habían dejado huérfano, se lo llevaron cautivo a otro país, en otro mundo totalmente, con otros idiomas, con lenguas de los caldeos, ¿no?, y con otro tipo de idiomas, otra filosofía. Y él dice, no, yo solamente recuerdo una cosa, que mis papás me dijeron que tenía que honrar a Dios y amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, que escucha, oh Israel, Jehová uno solo es, un solo Dios es, y solo a él servirás, etcétera, etcétera. Daniel tenía esto ardiendo en su corazón. Entonces pasan todos los años de la vida de Daniel, sabemos toda la historia, se han leído el libro de Daniel. Para esto ya tienen como tarea quizás, si quieren aprender más o recordarlo, pues leer Jeremías, leer Ezequiel, ¿no?, leer Daniel. Entonces Daniel ya pasa el tiempo y fíjense, a los 83 años ya era un anciano, recibe la profecía más fuerte respecto al anticristo y al final de los tiempos, el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, pero también entiende que ya era tiempo de salir del cautiverio y empieza a interceder. Entonces Dios, después de que Daniel intercede, a los 2-3 años se cumplen los 70 años, gracias a Dios por la intercesión de Daniel, porque entonces pudo venir Miguel a hacer guerra contra el príncipe de Persia, luego contra el de Grecia, y el Señor movió las fronteras en cuanto a potestades y los gobiernos que había para que el pueblo de Dios pudiera salir libre. Entonces viene Esdras y viene Nehemías. Y entre Esdras y Nehemías tenemos entonces a una reina que era hebrea llamada Esther. ¿Han leído la historia de Esther? Entonces fíjense cuántos personajes tenemos para una historia que, insisto, habla de nuestra vida y de nuestro trayecto. Así como el Éxodo nos enseña que salimos de Egipto, el cautiverio de Babilonia, bueno, de Israel en Babilonia y esa diáspora de regreso a la tierra prometida, también en nuestra historia. Entonces, tenemos un Jeremías, tenemos un Ezequiel, tenemos un Daniel, tenemos un Esdras, tenemos un Nehemías, y entre Esdras y Nehemías tenemos una reina Esther. Y ya luego tenemos entonces un Zorobabel, tenemos un Ageo, y bueno, el pastor Rafael habló de eso ahorita en los diezmos. Es tu historia, es mi historia. Quise decirte todo esto, aunque no vimos realmente ningún detalle, ¿no?, para que te animes en nombre del Señor a estudiar estos personajes. Es más que los profetas menores y mayores, ¿cuál es cuál? No, olvídate de eso, aunque es importante saberlo. Pero más que eso es entender cómo Dios actúa en su pueblo. Y acuérdense que cuando el Espíritu de Dios actúa en la historia del hombre,
el obrar del Espíritu Santo en los acontecimientos de la historia del hombre se vuelve una historia de Dios con el hombre, y son situaciones que quedan registradas para entender cómo Dios operó y va a volver a operar. Es bien importante esto. Podemos hablar de Napoleón, de Hitler, de los aztecas, de los que colonizaban aquí, los monjes que iban a California, ¿no? Los frailes. Podemos hablar de todo eso y está muy bonito. De Cristóbal Colón, si quieren, ¿no? No sé, hasta de Pedro Infante, ¿no? Que en paz descanse. ¿Cuál paz descanse? Pobre, está en el infierno, ni modo. Pero el punto es que pues, no se arrepintió, estoy seguro, ¿no? Al igual que todos los demás. Entonces, podemos hablar de toda la historia de quien quieras. Y sí, está muy bonito, a lo mejor nos hace reír, nos hace llorar, nos trae algún recuerdo, ¿no? Pero cuando hablamos de la historia de Dios, esto es lo que está narrado en la Biblia, y podemos ver la operación del Espíritu Santo involucrándose en la historia del hombre, esa historia, hermanos, está hablando de la manera en la que Dios opera, nos está registrando o testificando cómo Dios suele operar, cómo Dios le gusta mover las cosas y lo que a Dios no le gusta también, y cómo Dios es capaz de aguantar o de tolerar ciertas cosas, permitir ciertas presiones, incluso permitir cautividad por 70 años o por el tiempo necesario, pero también promete restaurar. Entonces es bien importante sumergirnos en la historia de la Biblia, porque es el obrar de Dios, el operar de Dios, su espíritu de vida, su espíritu de verdad en la historia del hombre. Entonces es muy importante entender esto. Bueno, entonces todo esto como una pequeña introducción pseudohistórica para entonces llegar al tiempo de Nehemías. Ahora sí pregunto, ¿quién fue Nehemías? Si ya leyeron Nehemías, podrían recordar quién fue Nehemías. Entonces yo pregunto, ¿quién fue Nehemías? ¿Un hombre? Sí, fue un hombre, obviamente. ¿Quién fue Nehemías? ¿Qué hacía Nehemías? Copero. Muy bien. De Artajerjes. ¿Quién sabe qué era un copero? ¿El qué? El que probaba el vino. Ahorita vamos a ver eso porque primero Dios, por el tiempo, trataremos de llegar al capítulo 2, por lo menos. No vamos a ver todo el libro, pero vamos a ver algunos puntos importantes. Vamos a ver una perspectiva muy práctica, pero es importante entender esta parte. Entonces, Nehemías, yo lo voy a titular así: Nehemías era un don nadie, o su vida valía un sorbo, literalmente. El copero se encargaba de, cuando era el tiempo ya del vino cosechado y el vino añejado y el vino que el rey merecía tomar, entonces el copero entraba en acción, porque él tenía entonces que encargarse de servir el vino o de estar en todos los preparativos, poner atención, pero ¿qué creen? Él tenía que probarlo antes de que se le diera al rey. Y si el vino venía envenenado, rancio o echado a perder o traía alguna cosa mala para acabar con el rey, ¿quién crees que lo iba a descubrir? El copero. ¿Y qué crees que le iba a pasar? Se moría. En el mejor de los casos se soltaba del estómago, ¿no? Y ya no podía trabajar en una temporada, pero eso sería en el mejor de los casos. Entonces, por eso digo que su vida valía un sorbo, literalmente un sorbo podía hacer la diferencia. Entonces era un don nadie. Era muy importante para el rey en cierto sentido, pero al mismo tiempo no era tan importante porque pues se murió, traigan otro copero, se acabó. Entonces Nehemías, hay que entender esto, hermanos. Nehemías es una imagen muy, muy clara de tu vida y de mi vida. Nehemías no recibió una visitación angelical, no vino Gabriel y lo tocó y cayó como muerto como Daniel o como le pasó a Ezequiel, no comió un rollo pequeño como Juan o como Ezequiel, no vio al santo de santos y su gloria llenando la casa, ¿no? No vino un carro de fuego por él. Nehemías no era ni hijo de rey, ni de profeta, no era sacerdote, era un don nadie en el buen sentido. ¿Vamos bien? Si tú has tenido alguna visión, una visitación, incluso una teofonía o lo que sea que te haya sucedido, gloria a Dios por eso y atesórala y que eso haga cambiar tu vida o apoya a cambiar tu vida. Pero por lo regular no tenemos ese tipo de encuentros con el Señor porque es por medio de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, tú y yo no tenemos en ese sentido como histórico y como algo muy grande de, el Señor me habló y un día me encontré al ángel que me dijo, ¿no? Y la burra me habló, ¿no? ¿Cuántos de aquí han tenido el testimonio que la burra les habló, no? Pues yo pienso que tampoco nadie, ¿no? Entonces fíjense cómo Nehemías es una historia para abordar
de manera muy práctica, como lo vamos a hacer en el nombre del Señor, en donde podemos entender que era una persona que no tenía ninguna situación tan grande como otros personajes, pero que tuvo algo que tú y yo ahora tenemos también, y que incluso hay más que Nehemías ahorita, y es el Espíritu de Dios en nosotros. El testimonio de Cristo en nuestras vidas. Nehemías no lo tenía, aunque Nehemías conocía la historia. Estoy seguro que Nehemías era un tanto culto en la historia, porque vamos a ver cómo oró. Oró como muchas personas ni siquiera tienen entendimiento. Él oró como muy pocas personas han orado en la Biblia. Pero Nehemías hizo algo muy interesante. Él tuvo el deseo de que la voluntad de Dios, el plan de Dios, tuviera éxito en sus días. Y lo podemos llamar o titular como un reformador. Nehemías fue un reformador. Alguien que cambió su historia, que se fue al otro extremo y por la obediencia a Dios y el celo de Dios en su vida, fue usado por Dios mismo para poder cambiar la historia de su pueblo, del pueblo de Dios obviamente. Entonces, la intención de cómo vamos a abordar el día de hoy y el domingo la historia de Nehemías, o por lo menos algunos puntos importantes, son de manera muy práctica para poder entender lo que Dios desea y poder unirnos a eso. Hermano, yo te animo a que mientras escuchas esto y de aquí al domingo tengas tiempo de orar y preparar tu corazón con lo que hoy Dios nos esté hablando, para que puedas tú recibir de Dios un deseo por agradarle en las cosas que Él ya te ha dicho que tienes que hacer. Y me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, porque tú estás en Cristo al igual que yo. Dios ya ha dicho lo que tenemos que hacer. Ya Dios lo ha dicho. ¿Quién de aquí ha leído la Biblia por lo menos una vez en su vida completa? Alcen la mano, sin pena. Si no la alzan, me van a dejar entender que no la han leído nunca. Entonces voy a volver a repetir, ahora tampoco van a mentir. Si no han leído, pues los invito a que la lean. Pero ¿cuántos han leído por lo menos una vez en su vida toda la Biblia? ¿Ok? Algunos más levantaron. ¿Los que no levantaron no la han leído, hermanos? ¿Más o menos? ¿No toda? Hay que leerla por lo menos una vez al año. Se los digo con amor y con un celo porque Dios se manifiesta en sus vidas. Si no leemos la Biblia, no tenemos capacidad de entender nada, en serio. Por lo menos una vez al año. No hace daño. Los animo en el nombre del Señor a que lo hagan. Pero podemos pensar entonces que como hemos leído la Biblia, hemos tenido a bien acercarnos a Dios por medio de su palabra y de su Espíritu. Entonces me atrevo a decir que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya Dios nos ha dicho a cada uno de manera personal, individual, qué es lo que desea que entreguemos a Él y que dejemos por causa de Él. Y también estoy seguro que Dios ha dicho lo que Él quiere de manera colectiva o corporativa como iglesia y lo ha confirmado y Él ha mencionado lo que desea. Entonces tú y yo tenemos que pedirle al Señor que de alguna manera provoque en nuestro corazón el deseo por obedecerle y agradarle. Nehemías nos va a dar puntos muy prácticos para todo esto. ¿Estás listo? ¿También? Capítulo 1 de Nehemías. Lo voy a ir diciendo como puntos o como una lista y vamos a ir viendo algunos de estos puntos prácticos. Primer punto. Una persona que recibe de parte de Dios el deseo por cambiar y agradarle a Él, agradarle a su Señor, a su Salvador, podemos titularle o pensar que es un precursor o un pionero. A lo mejor algunos de ustedes fueron cristianos o salvos, o los primeros salvos en su familia. A lo mejor de todas sus generaciones no había habido ni un salvo en Cristo Jesús o por Cristo, y ustedes fueron los primeros. A lo mejor algunos de ustedes fueron los terceros, a lo mejor el abuelo fue y el papá no, y luego ustedes como nietos fueron. Cada quien sabe su historia, pero cuando tú te entregas a Cristo y realmente nacemos de nuevo y realmente tenemos un deseo de vivir en el Espíritu de verdad, en el Espíritu de Dios, tú y yo somos considerados como precursores o pioneros. Porque tú puedas pensar, bueno, yo no soy pionero de nada o precursor, hay muchos cristianos en el mundo. Sí, pero no todos los cristianos son en verdad gente que vive en santidad. Hay un montón de cristianismo, pero no hay santos. Realmente son pocos el remanente y son pocos los santos. Tú puedes ser parte de ese remanente si vives en la santificación continua de tu vida. Sí, con un montón de errores. Todos tenemos un montón de errores. Fallamos, somos humanos. Tenemos toda una lucha contra nuestra carne que está llena de pecado y de deseo por el mal. Pero tenemos el poder del Espíritu que nos ayuda a vencer. Y tenemos la victoria de Cristo que ya la ganó en la cruz y ahora por Él podemos vencer. Amén.
Entonces tenemos que obedecer lo que Él dice para poder caminar en esa victoria que ya nos otorgó por gracia. Entonces, tanto tú como yo, o yo como tú, estamos sujetos a pasiones como humanos y no estamos a salvo de nuestra carne, pero si nos sujetamos del Señor y nos aferramos a Él y caminamos en sentido contrario del pecado, en sentido contrario de lo que el mundo enseña, de lo que la carne desea, de lo que la religión ha enseñado, entonces podemos ser pioneros o precursores, incluso llegar a ser reformadores. Gente que ve la gloria de Dios en sus días, en sus generaciones, en sus días de vida. Hermano, ¿cuánta falta hace? ¿Cuánto nos hace falta a nosotros, como generación viva, realmente caminar en esa santidad con el Señor? Necesitamos de Cristo, hermanos. Ya nos fue dado, pero necesitamos aferrarnos a Él y reencontrarnos con Él todo el tiempo. Entonces, el primer punto es que como un reformador o un precursor, alguien que desea agradar a Dios, tenemos que ser personas sensibles. Tú y yo tenemos que comenzar con este punto. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que sensibilice nuestro corazón, que nos dé un corazón de carne, que nos haga tiernos para los asuntos de Dios. No tiernos para con el mundo, porque Dios no es cursi, Dios no es Shakespeare, Dios no es Hollywood. Sensibles. Y ser sensibles como Dios o a la luz de lo que Dios es sensible, en otras palabras, es desear lo que Él desea, anhelar lo que Él anhela, contristarnos con lo que a Él le contrista, repudiar u odiar lo que Él repudia y odia. Lo que Dios dijo que era pecado en los días de Adán, en los días de Noé, en los días de Lot, en los días de Abraham, en los días de Moisés, de David, ¿qué crees? Sigue siendo pecado hoy en día. Podrán cambiar las leyes los hombres, como el Salmo 2 lo dice, ese salmo tan profético de David. Pero Dios sigue siendo Dios, y lo que Dios dijo es pecado, ¿qué crees? Hoy sigue siendo pecado. Aquí la cuestión es, ¿qué tan sensibles somos a lo que Dios ha dicho? Esto es pecado. Pues que todo el mundo lo hace, mucho gusto, es pecado. Oh, Señor, pero es que mira, pobrecitos. Sí, pobrecitos, si no me entienden, los voy a enviar al lago de fuego, en mi justo juicio. Pero si tú eres alguien sensible y enternecido por mi espíritu, tienes esa capacidad de dolerte con las cuestiones que a mí me desagradan, entonces vas a acordar conmigo que es pecado. Y vas a entender que lo que yo digo que está bien y lo que está mal, está mal. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Vamos a leer entonces el capítulo 1 de Nehemías, versículo 1 al 4, y vamos a entender un poquito más este punto. Ahí acompáñame con tu Biblia, por favor, Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces vino un hermano de Nehemías, alguien de los judíos, supongo que venía de regreso a Susa para conseguir recursos, a visitar a algún amigo, yo no sé, pero venía de la tierra prometida, venía de regreso, y Nehemías se enteró, viene mi amigo, viene Ananí. Quiero preguntarle, y fíjate qué específico es. Dice, dice, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, número 1, por los judíos. O sea, le preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y luego preguntó, ¿por qué? Por Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Si es un monte, Sion, es la ciudad, ¿sí o no? La ciudad del gran rey, la ciudad de David, ¿se acuerdan? Allí es donde Jesús se va a sentar en el trono de su padre David cuando vuelva por segunda vez. O sea, no estaba preguntando por cualquier cosa, estaba preguntando por la ciudad santa, porque ya había habido un David que la había bautizado como la ciudad santa, ¿ok? O por lo menos la ciudad del gran rey, donde instaló el tabernáculo de David día y noche durante su reinado, y así lo continuó Salomón.
Entonces Nehemías sabía la historia, Nehemías entendía después de la cautividad de Babilonia, sabía lo que era Jerusalén, lo que representaba, y tenía un interés entonces por sus hermanos judíos, el pueblo de Dios, y por la ciudad de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tú y yo tenemos que estar al tanto, y no me refiero a estar en las noticias de canales cristianos o noticieros seculares, yo no me refiero a eso, sino me refiero a estar al tanto de la historia de Dios y de su iglesia, del proceder del Espíritu de Dios en la historia de la iglesia y cómo en nuestros días la iglesia está entendiendo y obedeciendo o en qué situación está. Es bien importante esto. Nehemías preguntó por todo esto. Sigo leyendo, versículo 3. Y le contestaron, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están, ¿y qué dice ahí? En gran mal y afrenta. Qué difícil o qué triste respuesta. No le dijeron, está en la tierra de la prosperidad, ¿no? Van como viento en popa, ¿no? Van las cosas increíbles. Es más, veníamos por ti para invitarte allá porque ya tenemos una mejor casa, ya nos va mejor. No está hablando de ninguna situación extraña, mundana. Le respondieron, están en un gran mal y una grande afrenta. Y luego para colmo dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, estaban mal. Pero quiero destacar estos dos primeros males, un gran mal y una gran afrenta. Hermano, el enemigo número uno de tu vida es tu carne, es tu yo natural. Ese es tu enemigo número uno, porque con él vives, con él duermes, a él le das de comer, a él le cortas el cabello. Ese es tu enemigo número uno. Si lo alimentas de más, o sea, le das rienda suelta a la carne, Gálatas dice, Pablo dice en Gálatas que la carne hace guerra contra el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios hace guerra contra la carne. Hay enemistad entre ellos. Entonces, porque tú creíste en Cristo, gracias a que el Padre te lo reveló y te dio oídos para oír la palabra y eso produjo fe, entonces tú pudiste confesar a Cristo un día como tu Salvador y naciste de nuevo. En ese momento tu vida cambió, naciste de nuevo e incluso tu cuerpo es el templo de Dios. Eres la morada del Dios vivo en la tierra. Amén. Pero al mismo tiempo que el Espíritu de Dios vive en ti, en tu espíritu que ha nacido de nuevo, hay un mal también que mora en ti, llamado tu yo natural, tu yo carnal, tu yo caído. Entonces el peor enemigo que tenemos, hermano, es tu carne. Porque Satanás ya está vencido, ¿sí o no? Ahora, que hace sus cosas, las sigue haciendo, es el Dios de este siglo, por ejemplo. Está vencido, pero sigue haciendo sus payasadas. Y Dios, obviamente, todo lo que el diablo hace, al igual que cualquier otra cosa creada, celestial, lo hace bajo el permiso de Dios. No crean que sale con la suya. Dios está al tanto de todo lo que el diablo hace o cualquier otro ser caído o potestad revelada en contra de Dios. Ojo con eso, hermanos. Pero sabemos por lo que dice Pedro que Jesús venció a la carne, venció al pecado, venció al diablo, venció a este mundo. ¿Sí o no? Ellos están vencidos. Satanás no tiene entrada con nosotros, salvo que le abramos las puertas, ¿ok? O cualquier otra cuestión espiritual caída, o de las tinieblas, algún demonio, alguna potestad. Pero lo que Dios está venciendo todos los días, en acuerdo con nosotros, nuestra voluntad, es nuestro yo. Por fe decimos, porque es un hecho, en Cristo Jesús, mediante la fe, que ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, ¿sí o no? Pero luego dice, lo que vivo en la carne, o sea, lo que vivo en mi cuerpo natural, biológico, en mi día a día, lo que vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe en el Hijo de Dios, ¿sí o no? Entonces, si yo no vivo en la fe en el Hijo de Dios, que es obrar conforme a las obras de justicia, al caminar de Cristo, y mi caminar se vuelve el caminar de Cristo, mi obrar se vuelve las obras de Cristo, a menos que yo no esté viviendo eso todos los días y trabajando en que yo no sea el que gobierna, sino sea Cristo el que gobierna en mí, si yo no hago eso, entonces tu yo, mi yo caído, no está siendo crucificado. Por lo tanto, ese enemigo no está siendo vencido. Por eso, el peor enemigo que tenemos, hermano, es tu yo y mi yo caído. ¿Vamos bien? ¿Sí lo entendiste, hermano? Son de que estoy muerto en Cristo Jesús. Sí, ¿por qué conté a horrible todo el tiempo?
No, bueno, es que no sé qué, no estás muerto, estás vivo, por eso es un contestón. Pero si ya no contestas, incluso la gente a la que le contestabas horrible, como tu mamá, tu papá o alguna autoridad, dice, no, en verdad esta persona cambió, que no era el contestón de hace un año. Cuando eso sucede, entonces sí, ya no vives tú. Por lo menos en esa área de contestón o de lo que sea que hayamos fallado o que estemos lidiando en nuestra carne. Pero el enemigo de la iglesia, hermanos, es el mundo. El mundo es el peor enemigo de la iglesia. El mundo que está bajo el maligno es el enemigo que está en contra de la iglesia. Es el que se levanta con ideas y trata de seducir a la iglesia, de seducir a sus miembros, de embriagarlos con cosas para que se permitan situaciones incorrectas, con apariencia de bondad, pero son incorrectas y se metan en la iglesia y entonces los cristianos empecemos a hacer cosas incorrectas creyendo que Dios está con nosotros. Entonces el mundo es el enemigo más fuerte, más despiadado, que detesta a la iglesia, pero de alguna manera busca agradarle, quiere caerle bien. El mundo te quiere caer bien, hermano. Ten cuidado con el mundo. Se presenta como un compadre muy buena onda. Ahí llegó el compadre, ¿no? ¿Y ahora por qué traen esta moda estos jóvenes? No, pues es que mira, son re buena onda. ¿De dónde lo aprendieron? Pues de algún lugar donde hay conciertos paganos, pero como van los hijos de los pastores, no pasa nada. El mundo se aparece como un compadre, por decir una manera, ¿no? O como una comadre, si quieres. O como el tío buena onda que viene con regalos. ¿Están conmigo o no? ¿Están tristes o qué? Están muy bien, pero se pusieron como serios. Ahora, ¿qué se dice de la iglesia en el libro de los Hechos? ¿Se acuerdan? Cuando contratan se me fue la palabra, el que está ahí con Pablo y con el gobernador, que suelta un monólogo, Tertuliano, ¿no? Ay, se me olvidó el nombre, ahí, en Hechos 21 creo es, ¿no? Si lo pueden buscar, ahí está al principio. Que empieza a soltar un monólogo de todo, a inventar un montón de cosas. Y se refiere a la iglesia, a los conversos por Saulo, a la secta del camino o del camino, que se refería a Jesucristo, como los que trastornan el mundo, los que ponen el mundo de cabeza. Entonces fíjate, el mundo se presenta como compadre, vénganse cristianos, ¿no? Hay para todos. Pero el cristianismo lo acepta como religión, pero el verdadero cristiano, el santo, es alguien que provoca a ira, provoca repudio para el mundo. El mundo dice, guácala. El mundo debería decir, yo no quiero nada con el cristiano, pero parece ser que es temporada de ser compadre, de ser amigos. El mundo tendría que aborrecer a la iglesia, hermanos, porque vivimos una vida totalmente contraria. ¿Cómo dice? ¿Encontraron el nombre? No. De Pablo, bueno, a ver si lo encuentran. ¿Mande? No, Teófilo no. Entonces, fíjense qué curioso es. La tendencia de hoy en día es que mientras más abiertos seamos, si somos más open mind, más cool, va a ser mejor. ¿Por qué? Me gustaría que te preguntaras, ¿por qué? Pero si te pones a razonar a la luz de la Biblia, vas a decir, no tiene sentido. ¿Por qué voy a ser más open mind si Dios no es open mind? Sería bueno cuestionarnos muchas cosas que hacemos y nos daría esta vergüenza de que qué tontería estaba haciendo. Basta con arrepentirnos y dejar de hacerlo. Pero a veces no es tan fácil dejar de hacerlo. Por lo tanto, no es un arrepentimiento genuino. Entonces, el mundo dice, vengan, acéptenme. Y los cristianos, por falta de entendimiento, de tener una razón o enternecidos por el corazón de Dios, una sensibilidad, dicen, no pasa nada. Pero Nehemías recibió una noticia muy fuerte. A Nehemías se le dijo, están en gran mal, en gran afrenta. Y los muros, las puertas están quemadas, está destruidos los muros, está descubierta la ciudad. Entonces la iglesia hoy en día, hermano, está en una grande afrenta y en un gran mal. Jesucristo mismo lo profetizó. Jesús dijo que en la parábola del sembrador, Mateo 13, dice que el Padre, cuando vio que sus siervos son los ángeles, vieron que sembraron cizaña en la noche, un enemigo vino y sembró cizaña. Y el Señor de la tierra dijo, déjenla,
porque se pueden llevar buenos con malos, se pueden llevar trigo con cizaña. Déjenla hasta el tiempo de la siega. El tiempo de la siega es igual a que va a estar madura la cizaña, maduro el trigo. Y el trigo será entonces cortado primero, atado en manojos, separado y echado a que se queme en el fuego. Y después se va a recoger el trigo, se va a atar en manojos y se va a llevar a los graneros. Entonces tenemos que pensar en esto, hermano. Jesucristo dijo que la maldad iba a aumentar, que incluso en Mateo 24, si fuera posible, aún a los escogidos los iba a engañar. Este espíritu del anticristo, este espíritu de la gran ramera, esta situación de grande mal y de grande afrenta. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando nos enteramos que en nuestras secundarias, en nuestras primarias, la inmoralidad está creciendo y nadie hace nada? Y no me refiero a levantar leyes en contra de eso, me refiero a santificarse más. Eso sí, quejarse o pedir ayuda, creo que para eso somos buenos todos. Pero para poner cartas, manos en las cartas o cartas en el asunto, echar las manos a trabajar, que santificarnos, ponernos a hacer lo que nos toca hacer, aún en medio de esta grande mal y de esta gran afrenta. Pero sabemos una sola cosa es necesaria, una sola cosa es la que importa. Y no soy el único, tengo otros hermanos que buscan una sola cosa. Sabemos que esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos una sensibilidad. Señor, algo está pasando, no está bien la iglesia, no están bien los hermanos. Los jóvenes tienen una tentación continua, tienen leyes que son tan reprobadas para ti, pero tan aceptadas por todos. Señor, es un grande mal. Los adultos con pasiones juveniles siguen soñando con bobada y media, ya de 60, de 50, de 70, no, de 40 y tantos. Quieren seguir siendo veintones o de 30. Señor, está inmadura la cosa. Qué difícil está esto. ¿Qué haces tú? O a lo mejor no te has dado cuenta. O peor aún, a lo mejor estás participando de eso. Yo no sé. Examina tu vida a la luz de la palabra. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para no ser condenados con el mundo. Más adelante vamos a leer esto. Entonces Nehemías se entera de lo que pasa. Y luego, para colmo, este grande mal y esta grande afrenta no era lo único, sino Jerusalén, sus muros y sus puertas estaban derribadas y quemadas. ¿Qué pasa si los muros y puertas? ¿Para qué sirve un muro? Proteger, ¿qué más? Dividir. ¿Una puerta para qué sirve? De entrada, valga la redundancia, es el símbolo de una entrada, ¿sí o no? Tú no entras por el muro, ¿no? Y ¡pah!, te estrellas. ¿Tú buscas qué? La puerta para entrar o salir. Entonces también es protección, también es división y también es la señal o el lugar correcto para entrar o salir. Bueno, las puertas y los muros estaban derribados y quemadas. Quiere decir que estaba desprotegido. ¿Cuántos fundamentos que Dios no ha cambiado porque son de Dios? Es Dios mismo en Cristo Jesús revelado, el fundamento. Pero cuántas cosas fundamentales de la Escritura están derribadas y quemadas, aparentemente en un sentido práctico para los creyentes. Y olvídate de las denominaciones apestosas que son insoportables, es una aberración delante de Dios, pero esa es una de muchas, ¿no? Pero tantas cosas en donde no, es que yo por eso no voy allá, ay, es que yo acá no, o acá ya me siento mejor y por eso me cambié mejor para allá, y se andan como chapulines brincando, nadie está conforme. Pablo menciona que ese tipo de gente nunca va a llegar al pleno conocimiento de la verdad porque andan en tingo al tango. Todo eso, hermanos, es muy fuerte, es grave. Es igual a los muros derribados, las puertas caídas o quemadas, y entonces sálvese quien salve, sálvese quien pueda. El panorama es fuerte, hermanos. Nehemías nos pinta, por lo menos en este primer capítulo, el panorama de cómo se encuentra la situación hoy en día en cuanto a nuestra manera santa, nuestra manera apartada de vivir para con Dios y para con respecto al mundo. ¿Vamos bien? ¿Lo estás cachando, hermano? Repito el versículo 3. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal, afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y ¿qué dice? Lloré. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos haga sensibles.
Cuando escuché estas palabras, ¿qué dice que hizo? En el orden. Primero, escuchó. Oye, ¿cómo está tu hermano? Muy bien, sí, no sé qué, ¿no? ¿No te ha pasado que alguien te pregunta, oye, ¿cómo estás? Y tú le dices, muy bien, ¿le quieres contar algo? Y la persona que te preguntó, sí, mijo, sí, ándale, sí, espérame. Bueno, sí, qué bien, espérame tantito. Ahorita me platicas. ¿Te ha pasado? Y tú dices, bueno, ¿para qué me preguntas? ¿No? Cuidado, papás, cuidado, adultos. Porque he visto a los adultos hacer más eso que los jóvenes. Pero también cuidado, jóvenes, de estar atados a eso. A Nehemías preguntó y le contestaron, y Nehemías oyó, Nehemías escuchó. Tenemos que aprender a oír, hermanos. Y de la única cosa que Jesús nos enseña en la parábola, o el problema en la parábola de los 4 tipos de tierra, no era el mensaje, no eran las piedras, no eran los espinos, no eran las aves del cielo. El problema era, tengan cuidado cómo oyen. El que tenga oídos para, escuche, ¿sí o no? Y en Apocalipsis el Señor lo sigue repitiendo, al igual que en los evangelios, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu le agrega, dice a las iglesias, ¿sí o no? Entonces el problema, hermanos, es cómo oímos. Hay un mal en este día que es no oír, no prestar atención. Saber un montón de cosas aparentemente sin ninguna experiencia o práctica, pero aparentemente sabemos más cosas que antes, que en otras generaciones, pero también hacemos menos que en otras generaciones. Incluso el tipo de trabajo hoy en día, remunerado en verdad, es un trabajo intangible. Puede ganar mucho más alguien que hace redes sociales y que se dedica a que otros le pongan like que el que está trabajando en el campo con llagas y con ámpulas, estar todo el día en el jornal y se ve como, pobrecito, está en el campo, ¿no? Yo aquí estoy, ¿no? Soy muy cool, ¿no? ¿Cuánto ganas? No, $10,000. ¿Por qué? Porque gané 5,000 likes por segundo. Y el pobre campesino, por eso es pobre campesino. ¿Estamos entendiendo? Pero realmente no sabemos lo que es esperar, la paciencia. ¿Y sabías que tu paciencia, tu esperanza, no avergüenza? Porque tu esperanza, hermanos, es Cristo. Pero el mundo le enseña hoy en día a las generaciones, y entre ellas, cuando abrimos puertas porque están quemadas a fuego y los muros caídos, y entra en la iglesia, se les enseña a estas generaciones, ¿para qué esperas? ¿Para qué te esfuerzas? Puedes ganar, ser, lograr de una manera fácil. ¿Para qué sudas? ¿Te das cuenta de eso? Cuando el Señor le dijo, por causa de tu error, Adán, vas a cosechar y a trabajar y te va a costar sudor, ¿sí o no? El sudor de tu frente. Pero aún esa disciplina de Dios que le dio a Adán y a todos en Adán, la tenemos, el mundo le enseña, ¿para qué sudas? Cómprate una silla ergonómica, esas como de gamer, ¿no? Que te dan masaje, y tú puedes estar ganando dinero por estar probando videojuegos, ¿no? Y puedes tener 35 años en tu sótano y nomás escuchar, Henry, ¿no? Saca la basura. Y está el niño de 34 años, pero es un niñote, ¿no? Haciendo dinero. Eso es lo que el mundo enseña. Digo, da risa porque es grotesco, es un asco eso, pero hermanos, la iglesia tendrá que ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces Nehemías escucha, tú y yo tenemos que aprender a escuchar. Aprender a oír con los oídos de Dios. Y luego fíjate, después de que escuchó esas palabras, ¿qué hizo? Se sentó. Imagínate, ¿cómo está la iglesia? Está pasando esto, Samuel, esto. Espérate. No me digas. ¿Y qué dice? Sigue leyendo. ¿Qué dice? Se sentó y empezó a llorar, hermanos. Lloró. Dice, me senté y lloré. Fue como, no me digas, no puede ser. Esto está muy mal. Pero Daniel oró. Entendió lo que Jeremías habló y lo que Ezequiel profetizó. Dios levantó a Esther. ¿Cómo es posible? Hay promesas de eso. No puede ser. Se sentó y lloró. Que el Señor realmente haga enternecer nuestro corazón. Vamos rápidamente al Salmo 51.
¿Cómo dice el título del Salmo 51? Acuérdate, esas letras grandes son de la traducción, esas no son, no están inspiradas por el Señor, pero hay unas chiquitas en negrita que así son inspiradas por el Señor. Y como dicen, es el título verdadero del Salmo. Los salmos empiezan desde esas letras chiquitas, no la grande, esa es la que pusieron las traducciones. Así empieza el Salmo. Al músico principal, es un Salmo de David, cuando después de que se llegó a ¿quién? O sea, pecó, ¿sí o no? Vino a él Natán, el profeta. Aquí deja claro que este Salmo fue después de que él pecó. ¿Vamos bien? Sabemos la historia, no vamos a hablar de ella, y si no la sabes, lee lo que dice ahí Samuel, y entiende bien la historia con David y lo que pasó en ese tiempo. Pero este salmo fue después de esta situación. Fue un salmo que se escribió después de un pecado. Y fíjate lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Crea en mí, ¿sí o no? David le estaba pidiendo a Dios que le hiciera, que formara, ¿qué? Un corazón limpio. David escribió este salmo después de un pecado doble, porque fue adulterio y asesinato, una cosa terrible, y traición incluso a la patria, porque traicionó a todos sus valientes, porque el suegro era uno de sus valientes, entonces mató e hizo una situación durísima. Imagínate el silencio y el saque de onda que había en el reino, porque todos decían: David la regó, sí, pero cállate. No, pero lo voy a decir porque mató a mí. No puede decir nada, es el rey. Imagínate todo lo que sentían y lo que se hablaba, incluso las que servían o los siervos, la servidumbre en la casa de David hablaba y sabía lo que pasaba. Fue una cosa horrible, hermanos, una cosa grotesca. Pero David, una vez que fue enfrentado por Dios con su amigo Natán, por medio de Natán, Dios usó a Natán, es muy interesante, pero no me quiero desviar más. David entiende esto. Y lo que escribe es este salmo, y en el versículo 10 deja muy claro: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David entendió que había pecado contra Dios y que su pecado le había roto la comunión o la intimidad con Dios. Tú y yo nos arrepentimos, hermano, de todo el pecado que hicimos o de nuestra naturaleza caída, y eso nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús. Pero ya como nacidos de nuevo, es el perdón de vida o el perdón de salvación eterna o para salvación eterna, pero ya como salvos eternamente por gracia, muy continuamente hacemos cosas incorrectas por costumbre, por cultura o a veces porque se nos da la gana, y eso, hermanos, es un pecado que rompe la comunión con Dios. Necesitamos tener un arrepentimiento para volver a la comunión con Dios. Si tú y yo no pedimos perdón para la comunión con Dios y creemos que como ya somos salvos, yo nada más digo perdón, ¿no? Y me echo una persinada a la cristiana, ¿no? Que ya le avisé al pastor, o dejo de unos días para que no me digan nada, el rato vengo otra vez con mi carota para que no me digan nada, me tengan miedo. Ay, ¿qué hizo? No le digas nada al hermano, porque no es hermano, es un primo. O a lo mejor hasta primate es, ¿no? Ya no evolucionó a humano, se quedó en primate, o sea, en chango. O sea, y creemos que así, y al rato ya, Dios me tiene que hacer el favor a mí, porque ¿qué crees? Dios, tú moriste por mí. No, David entendió, y lo que le dolió es que su relación con Dios estaba quebrada. Y lo que pidió en el versículo 10 es: crea en mí. Hermano, tío, tenemos que pedirle a Dios de tiempo en tiempo, de acuerdo a su revelación, de acuerdo a la exhortación que nos dé por medio de los hermanos en la iglesia, a través de su palabra, a través de los cercanos en nuestras vidas, tu esposa, tu esposo, ¿no? Tus hijos, tu jefe, tus empleados. Dios ocupa esas cosas. Dios ocupa al prójimo
para hacernos ver cosas que queremos que estamos bien y dicen, no, no estás bien, estás dañando, estás abusando, estás siendo grosero, no tienes el carácter de Cristo. Y si no tienes el carácter de Cristo, no estás siendo santificado para mí. Y el Señor nos revela eso. Y cuando tú te das cuenta de eso, sean cosas chiquitas, sencillas o cosas más graves de más tiempo, aún hay misericordia. Pero cuando tú te das cuenta de eso, tú tienes que orar como David estaba escribiendo aquí. Crea en mí un corazón limpio. Yo ya no puedo, Señor. Estoy tan mal que me pasé 2 meses sin darme cuenta hasta que enviaste a mi esposa, hasta que enviaste al pastor, hasta que vino uno de Cuernavaca a gritarnos, a decirnos con voz audible. Hasta ese momento entendí, Señor. Entonces me doy cuenta que mi relación contigo está rota porque yo estoy ciego y llevo muchos meses en ceguera. No puedo solo. Crea en mí un corazón que limpio. Solo tú me lo puedes volver a dar, porque yo, aunque te pida perdón, no puedo tener algo limpio, al menos que tú lo formes en mí. Y Dios es un Dios, o el Dios de la creación. A Dios le encanta crear, a Dios le encanta regenerar, a Dios le encanta transformar, a Dios le encantan los intercambios. Entonces David aquí estaba orando por un corazón limpio que le fuera creado por Dios. Y luego le dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y empieza a clamar y ahí descubre su dolor. Porque él ya estaba fuera de su presencia, no tenía comunión con él. Incluso le pidió el gozo de la salvación y un espíritu no lo sustente. Etcétera, etcétera. No vamos a tocar más del Salmo, pero lo quería poner como un ejemplo muy palpable de un personaje muy interesante llamado David, muy importante en la historia de Dios, y cómo él, después de un pecado tan fuerte, pidió algo que tú y yo tenemos que imitar. Señor, dame un corazón limpio, dame una mente renovada, dame la mente de Cristo. Si tú y yo no somos sensibles como Nehemías lo fue, y no lloramos, ¿hace cuánto que no lloras en la presencia de Dios, hermano? ¿Hace cuánto que no lloras porque te duele el pecado que no puedes dejar de hacer o el mal que has hecho y que aunque ya te disculpaste, dejaste ahí una herida y el Señor tiene que sanar cosas, aunque diste la cara como se debe de hacer, pero ahí quedó algo raro y tú te lamentas, no para, ay Señor, es que ya la regué, sino te lamentas en un contexto de que Señor, realmente cámbiame, realmente sana esta situación porque me duele lo que yo causé, pero tú eres el que puede sanar. Y realmente lloramos. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 3 en adelante, bienaventurados los que lloran, una de las 8 bienaventuranzas. Son bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque serán consolados. ¿Hace cuánto que no recibes un consuelo de Dios? Para ser consolados tenemos que ¿qué? Llorar. Y para llorar tenemos que enterarnos o darnos cuenta de lo grave que está pasando o que estamos haciendo, ¿sí o no? Y para darnos cuenta tenemos que tener ¿qué? Ojos para ver y oídos para oír. Tenemos que saber escuchar y ver lo que Dios habla y hace o está haciendo. Entonces nos damos cuenta, nos duele y lloramos, ya sea por una causa del plan de Dios o por nuestra propia vida. El Señor promete consolarnos. Y cuando el Señor nos consuela, nos renueva esa esperanza y ese anhelo en Él y por Él. Por eso muchos creyentes, hermano, no tienen esperanza en Cristo, lo tienen como una religión nada más. Porque como no están viendo la realidad, no tienen oídos para oír, no tienen ojos para ver, no se duelen de la situación mala, entonces no se sienten pobres en espíritu, no se sienten necesitados de Dios, incluso creen que Dios los necesita, pero aún, ¿no? Y no lloran. Y como no hay un llanto, no hay una razón por la cual Dios quiera consolar. Y si no hay consuelo, no hay una comunión con aquel que renueva nuestras fuerzas. A veces decimos, Señor, renueva mis fuerzas, y pueda venir algún... Aquí no, a donde vayan, ¿no? Pasen al frente para renovar sus fuerzas. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a renovar mis fuerzas con un toque de alguien que también es igual de caído que yo y de que necesita fuerzas renovadas? Yo renuevo mis fuerzas cuando Él me las renueva y Él renueva nuestras fuerzas cuando estamos en debilidad. Y estar en debilidad es que reconozco que yo no puedo, reconozco que están muy mal las cosas. Te necesito, Señor.
Me duele y solo tú puedes consolarme. Y cuando está agrietado el corazón, cuando está enfermo el espíritu, cuando está quebrantado el hombre interior, el alma, el Señor se acerca a los contritos y humillados. El Señor sana al enfermo. El Señor va con los humildes. El Señor consuela. Y cuando te consuela, te está renovando la esperanza en Él. ¿Cuánto nos hace falta ser creyentes que en verdad esperamos en Él porque hemos sido consolados? Por eso te vuelvo a preguntar, no me contestes. ¿Hace cuánto que no lloras delante de Dios? ¿Hace cuánto que no estás ahí clamando hasta que Él te consuele? Me pone YouTube, prédica de consolación, ¿no? Por el hermano pastor, reverendo profeta, alcalde, querubín, ¿no? Y segundo al mando en el cielo, ¿no? Casi, casi. No, el segundo Jesucristo casi. Ay, aquí una prédica de consolación, ¿no? ¿Y cómo te fue? No, estaba muy triste, hermana, ¿no? Pero Dios me envió un video en YouTube que, no, ¿qué es eso? Dios te envió un video en YouTube, fue Satanás o tu carne. Fue el mismo mundo. Te lo envió YouTube, porque aparte nos escuchan, ¿sí o no? Sí saben que eso es verdad, ¿no? Digo, ahorita que termines ponle a YouTube, te va a aparecer ahí espíritu de algo, vas a ver. Porque escuchan las cosas estas y ¿cómo se llama? La inteligencia artificial y todo el código, ¿no? A los algoritmos, me duele la cabeza el rato, ¿no? 50 marcas de tipos de aspirina, ¿no? De ácido acetil salicílico. Y dices, mira, no sabía que existía eso. ¿Y por qué me habrá mandado esto? Porque le estás diciendo, ¿no? Me duele la cabeza, ¿no? Entonces te lo mandó el mismo mundo. ¿Te das cuenta cómo el mundo trabaja? Está espantoso, la verdad está como de película de terror. Está espantoso, ya viéndolo así, ay Señor, está bien gacho. Tenemos que llorar, hermanos, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Nehemías lo fue, un precursor, un pionero, es sensible a todo eso. Tú y yo tenemos que ser movidos a compasión, sobre todo en estos últimos días o en los días que estamos más cerca de la venida de Cristo. Tenemos que ser movidos a compasión. Y no me refiero a una compasión de obras de justicia en la calle. Está bien, hay que ayudar. Eso dice la ley de Dios. Tenemos que ver por la viuda, el huérfano, el que está oprimido, no el que está preso. Tenemos que compensar o ayudar al que no tiene. Eso es bueno para Dios. Pero Jesús dijo, los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre. No siempre se puede tener una comunión fácil con el Señor. De por sí no es fácil porque estamos en la carne, ¿sí o no? ¿Te ha pasado que seas tu puerta, te pones a orar y lo último que haces es realmente orar? Estás pensando en mil cosas, estás luchando contra tu yo, de repente te acuerdas que ayer hubo algo raro, no, al rato van a hablar por teléfono, ¿sí o no? Estás todo sacado de donde al final, Señor, ¿dónde estabas? Ahora, esto es increíble, Jesús dice, yo estuve ahí todo el tiempo, es más, yo sigo ahí. Yo no voy a mover de aquí hasta que tú te puedas conectar conmigo. Yo tengo una eternidad para esperarte, pero tú no tienes una eternidad para demostrármelo. Porque los años en los que se demuestran es en esta era, en esta vida. Y en la resurrección se van a dar cuentas y después de ahí será nuestra eternidad, el resultado de cómo resucitemos. Pero el Señor dice, yo tengo una eternidad para esperarte. Obviamente tú no la tienes en ese sentido. Así que ponle atención a mis palabras. Búscame en verdad. Pero es difícil buscar al Señor a veces. Hay mucha opresión. Tú y yo tenemos que tener una compasión, no por el necesitado nada más. Eso tiene que ser un segundo o tercer lugar. Bueno, en segundo lugar, segundo mandamiento. Pero en primer lugar es una compasión por las cosas que Dios desea, por lo que Dios anhela, por lo que Dios ha dicho. Así, Señor, quiero realmente sentir lo que tú sientes por tu pueblo, lo que tú sientes cuando yo peco. Ese asco que produce mi pecado, dámelo para que también yo me vomite y no lo vuelva a hacer, Señor. Quiero sentir una ternura por tu voluntad, un deseo por agradarte, una empatía contigo. El mundo corta esa empatía, hermanos. El mundo estorba esa empatía. Número 2. ¿Qué dice el versículo 5 al 7? ¿Lo tienen? Capítulo 1. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque hay una hora ahí marcada, pero no sé qué quiere decir. Ok. Versículo, ¿qué les dije, perdón? Bueno, termino el 4. Dice que oí las palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Fíjate lo que hizo. Un duelo, se dolió. Ya hablamos del llorar y todo esto, ¿no? Un dolo hubo ahí. Pero luego dice que ¿qué? Ayunó y ahora sí, oró delante del Dios de los cielos. O sea, él hizo todo un protocolo, un proceso. No quise que hay que hacerlo así,
pero habla de todo un proceso. Él se entera, se saca de onda, muy parecido a lo que le pasó a Daniel, ¿no? Luego se pone a ayunar, se despoja de placer. Señor, no quiero ni comer, ¿qué es esto? ¿Te has sentido mal a tal grado que no quieres ni comer del susto, del saque de onda? ¿Te ha pasado? Él ayunó y luego entonces empezó a clamar al Dios de los cielos. Y fíjate lo que dice, es el punto número 2, versículos 5 al 7. Y dije, ahorita le damos el título al punto número 2. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, ¿sí o no? Comienza como la estructura que Jesús nos enseña, Mateo 6:6, el Padre nuestro. Perdón, Mateo 6:9. El Padre nuestro. Comienza con esa misma estructura. Dice, te ruego, oh Jehová. ¿A quién le está hablando? Al Padre, ¿sí o no? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, ¿sí o no? Fíjate lo que dice. Fuerte, grande, temible, ¿sí o no? Y luego dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Después de que lo engrandece, después de que reconoce solo tú eres Dios y solo tú libras, solo tú salvas, tú eres el Dios de la creación, después de exaltarlo y de santificar su nombre, fíjate lo que está diciendo. Tú guardas, empieza a recordar lo que Él hace, empieza a exaltar o a ensalzar, a engrandecer la manera en la que Dios opera. Y fíjate lo que dice, guarda el pacto y la misericordia. Apela a su fidelidad, ¿sí o no? Un Dios que guarda, ¿qué? Pacto y su misericordia. O sea, es pronto en misericordia y tardo, ¿para qué? Para la ira. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios quien nos llamó a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero comienza diciendo, fiel es Dios. La fidelidad de Dios es igual a su deseo por nuestra comunión con Él. Entonces Nehemías está hablando de eso. Después de exaltar quién es Él, empieza a hablar de lo que Él hace. Tú guardas el pacto y la misericordia porque eres fiel. Pero fíjate qué curioso. ¿A quiénes? A los que le aman y ¿qué más? ¿Tú crees que Nehemías le amaba y guardaba sus mandamientos? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Usa tu lógica con lo que estamos leyendo. ¿Tú crees que Nehemías amaba a Dios? ¿O nada más se asustó tanto de la bronca que empezó a orar ahí? No tiene sentido, ¿sí o no? Obviamente lo amaba. ¿Estás de acuerdo? Bueno, si no estás de acuerdo, si tu opinión es neutra, porque algunos no dicen nada, yo te voy a ayudar en tu opinión. Sí lo amaba. Porque Nehemías no podría haber dicho esto acerca de Dios y estar orando a Dios. Nehemías estaba diciendo, tú eres un Dios que guarda ¿qué? Pacto y misericordia. ¿A quiénes? A los que te buscan, te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, si Nehemías está diciendo que ese Dios, que nuestro Dios solamente escucha y responde y que guarda su pacto a los que le aman y a los que le escuchan, y Nehemías no lo amaba y no le hacía caso, ¿tú crees que estaría orando eso? O sea, está tonto, ¿no? O sea, como Nehemías, ¿por qué pones eso? Pues aquí no te va a oír. Pero como Nehemías amaba a Dios y guardaba sus mandamientos, qué importante. Yo he titulado eso y tengo ahí unas notas que estoy próximo a predicarlas ahí en el cuarto de oración. Y le titulé así, el eslabón perdido de la adoración y de la comunión con Dios. Quizás hablemos un poco de eso el martes aquí. Ese eslabón perdido es la permanencia en el cumplimiento de la palabra, la obediencia a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, hermano, a lo mejor no estás cantando, aleluya, ¿no? Porque no puedes estar todo el día cantando, ¿sí o no? Digo, pensando que todos cantaran bonito, ¿no? Porque si no cantas tan bonito, así, oye, ya cállate, ¿no? Vas a estar con tus audífonos, ¡el Señor! ¿No? Así todos como ahí barriendo, ¿no? Tipo chimoltrufia, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Entonces, como, ¿qué le pasa, no? Mi Señor, lo amo. Y sí, al Señor le encanta que cantemos, no importa. No importa el decibel en que lo hagas, ¡ah! ¿No? Pero ni modo que llegas a la oficina, ¿no? Y estás trabajando, ¡ah, mi Señor! ¿No? Sí, permítame tantito, ¡mi Señor! Le hablan jefe, ¿no?
Línea 2 al jefe. ¡Oh, mi padre bueno! No, pues te van a correr, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estás conmigo o no? ¿Qué pasó? Es que no contestan, eso me preocupa un poco. Me angustia y me preocupa un poco. Entonces, pero se hace cuando tú estás en la oficina y no estás cantando, pero estás meditando. Jehová es mi pastor, ¿no? Y se aparece fulano de tal, ¿no? Disfrazado de galán. Y, oye, no sé qué. No tengo nada que hablar contigo. Mira, tengo anillo, estoy casada, estoy casado, ¿no? Y sigues pensando en el Señor. Y ¡pum! Estás tajante. ¡Pum! Estás cortante. ¡Pum! Te apartas del mal. Hay una oportunidad de hacer algo chueco y dices, no, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estoy poniendo ese salmo más por decir uno, ¿no? Tú estás meditando, pero en esa meditación tu proceder es de obediencia, es de apartarte para Dios. En ese momento estás viviendo Romanos 12:2. Tu vida se presenta a Dios como una ofrenda viva y agradable, como culto racional. Esa alabanza, hermanos, que se llama obediencia, no se habla como alabanza. Incluso se enseña, aparentemente es como la obediencia, pero se predica como si fuera algo feo, como, es que ahí prohíben. ¿Por qué no te reúnes ahí con el hermano Rafael? Es que ahí prohíben. ¿Qué prohíben? Pues muchas cosas. No prohíben nada, hermano. Están diciendo, la Biblia dice que eso es malo, hay que obedecer a Dios. Ay, no, yo no quiero obedecer cuando canto. ¡Qué bonito eres, Dios hermoso! ¿No? Y salimos de cantar y estamos siendo unos desobedientes. Ahí se rompió todo. Pensando que el Señor escuchó lo que cantamos, ¿eh? Ojo. Viéndonos muy benévolos, pero Dios es justo, ¿ok? Entonces tenemos que pensar en eso. La obediencia, hermanos, es parte de nuestra alabanza y de nuestra adoración. No voy a hablar más de eso, pero es un tema que Dios ha puesto en mi corazón de hace un tiempo para acá y es algo muy interesante. ¿Pero por qué estoy diciendo todo esto? Porque Nehemías, lo más seguro es que él amaba a Dios y guardaba sus mandamientos. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Esté ahora atento tu oído. Fíjate cómo le exige en buen sentido. Primero lo exalta, luego habla de lo que él hace, pero Nehemías era uno de los que Dios le respondía. Entonces Nehemías nos deja claro que tenía comunión con Dios. ¡Qué increíble! Un copero tenía comunión con Dios y se dolió del problema que Dios tenía con su pueblo. ¡Qué increíble! Y cuando empieza a orar, versículo 6 dice, esté ahora tu oído, atento, tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Fíjate qué padre, dice que tu oído está atento para oírme, pero también tus ojos. El Señor quiere oír y quiere ver. El Señor quiere involucrarse con nuestro clamor. Y cuando nuestro clamor es causado por su necesidad, el Señor dice, hagámonos uno. Pero si su necesidad no es nuestra necesidad, Dios dice, sí quiero suplirte eso, pero ¿qué crees? Es para el 2055. Y ya va a estar conmigo. ¿No? O sea, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Ya no pidas eso. Quiero que sea mi deseo. Cuando es su deseo, entonces el Señor dice, seamos uno. Porque esa es la oración de Cristo. Así como el Padre y yo somos uno, Padre, te ruego, Juan 17, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu de la realidad que ya nos fue dado, el Espíritu Santo. Tenemos que ser reales y congruentes. Y qué difícil es eso. Permanecer en eso, obviamente, porque no es nuestra obra, es la obra de Dios. Pero permanecer en eso es bien difícil. Sigo diciendo o leyendo. Tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. Y fíjate que otro dato curioso, que hago ahora delante de ti, y luego ¿qué dice? O sea que ya llevaba una jornada, y al parecer se iba a aventar otra jornada, de estar clamando día y noche. Una vez más, el sello de la oración continua. Una vez más, Lucas 18, hará justicia pronta a sus escogidos que claman a Él día y de noche. Ahí estaba Nehemías, ¡pum!, viviendo Lucas 18 antes de que lo dijeran. ¡Pum, pum! Porque lo estaba incitando una necesidad y una causa de Dios para con su pueblo. ¿Quieres saber la causa resumida de Dios para con su iglesia en este tiempo? O sea, de aquí hasta que Cristo venga. Estudia el libro de Efesios. La epístola a los Efesios. Ahí tienes la causa de Dios. Y si le agregas Juan 17, la oración sacerdotal, ahí tienes tanta leña para prender la fogata en tu corazón y dolerte de todo lo que no podemos vivir. Y dice, Señor, no somos uno. El mundo ni siquiera nos cree, porque no tenemos el Espíritu de verdad. Hablamos muy bonito, pero no somos de verdad, en verdad nada. ¡Qué dolor, Señor!
pero tú dijiste que fuéramos uno. Así que, Padre, me duelo de que no somos uno, aún en lo práctico, pero Cristo ya lo oró, ahí está registrado en Juan 17. Tú te puedes sentar, te puedes poner a llorar, puedes ayunar, puedes orar día y noche y puedes decirle: Padre, tú eres fiel, que guardas el pacto y haces misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté atento tu oído y tus ojos para oír mi voz en esta hora, Señor, que clamo a ti pidiendo esto de día y de noche. ¿Quieres tener un celo para orar? ¿Quieres tener la causa por la cual el Señor sigue trabajando con Cristo en este tiempo? Te lo resumo una vez más. Lee la epístola a los Efesios, estúdiala y ora conforme a eso y descubre en el Espíritu de Dios cuántas cosas están escritas ahí a los Efesios que hoy en día no se viven, es más, ni se fuman. Eso sí, se danza, se aplaude, se caen, sacan manteles y tiran gente, un montón de burradas. Danzar no son burradas, pero sí tira a la gente así como si fueran, no sé cómo suena. A ver si funciona. No funciona. Entonces, tantas cosas que pasan, pero eso no es causa. Ay, Señor, no se cayeron los de la fila derecha, ¿no? ¿Qué es eso? Pero sí decimos que es a la misma estatura de fe que el varón perfecto. Y dices: oh, Señor, ¿qué es esto? Ni siquiera tenemos la misma fe. ¿Ya cuál misma estatura? Ni siquiera la misma fe. Unos creen en San Borombón y otros creen en Don Pimpirulando y otros creen en la Biblia. Unos son de Pedro, otros son de Juan, ¿sí o no? Otros de Pablo, otros de Cristo. Señor, qué lejos estamos todavía. Pero aquí el punto no nomás es exponerlo a quien nos toque exponerlo en la gracia del Señor cuando nos toque exponerlo, sino realmente dolernos y llorar y empezar a clamar. Entonces el punto número 2, para terminar esta parte, es una vez que tú y yo tenemos sensibilidad, es el número 1. Número 2, tenemos que ser personas que asumen la responsabilidad. ¿Y cómo fue esa responsabilidad asumida? Nehemías empezó a orar día y noche. Porque fíjate de qué tamaño es la responsabilidad. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. ¿Estás listo? Agárrate el cinturón, abróchatelo bien. Porque no va a decir cualquier cosa. Día y noche es como subió, ¿no? Que clama a ti día y noche. Y dices: este Nehemías se fue hasta arriba. Espérate, te vas a subir hasta más arriba. Por los hijos de Israel, tus siervos. Y ahí está la toma de responsabilidad. ¿Qué dice? Y confieso, ¡pum!, los pecados, ¡pum!, de los hijos de Israel. ¿Y cómo dice ahí? Que hemos cometido. Pero no cometido y ya, ¿no? Contra el sumo pontífice, contra el pastor párroco, no, ¿contra quién? Contra ti, contra Dios. Cuando tú te enterneces, el Espíritu Santo te enternece, empieza a tomar cartas en el asunto, pero no más orar como merolico. Ya, no. Es decir: Señor, le hemos regado. Y vamos a ponernos en el mejor de los casos. A lo mejor tú la regaste menos que otros. Vamos a pensar que fue así. Aunque la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿sí o no? Pero aquí el punto es que empieza a decir: Señor, voy a confesar los pecados de tu pueblo, los que hemos cometido. Y lo agarra personal, porque Él es parte del pueblo. Tú eres parte de la iglesia, hermano. Y fíjate lo que dice aquí: por los hijos de Israel, tu siervo, lo que hemos cometido contra ti. Sí, ¿qué dice ahí? Yo, toma, ahí está fuerte. Yo y la casa de mi padre, ¿qué dice ahí? Hemos pecado. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Entonces Nehemías tomó cartas en el asunto y asumió la responsabilidad. No dijo: ay, Señor, acábalos, ¿no? Fuego del cielo, no. Señor, dame un ministerio nuevo que convenza a todos. No, dice: aquí se acabó, aquí no hay nada. Aquí están los muros caídos, las puertas quemadas. Señor, estamos amolados, perdónanos. Esta es la causa. Nos olvidamos de ti, olvidamos tu amor, olvidamos tu presencia, olvidamos tus mandamientos. Hermano, tengo que decirte algo, recordarte en el nombre de Jesús. La Biblia está escrita para que se lea. Y cuando la leemos, si es que la leemos, hay que obedecerla. No está ahí escrita como para tener un
un cuento el domingo en la tarde que me aburría y me leo una novela. Vamos a leer Éxodo, ¿no? Éxodo 31, ¿no? Sí, para pasar el rato. No, hermanos. Es la historia de Dios. Sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando tú lees la Biblia, bueno, hay que leerla, y ya que la lees, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a obedecerla, porque si no, entonces es infructuosa la lectura también. Y en la palabra de Dios vas a encontrar un montón de mandamientos que no son prohibiciones, son verdad y son vida. El que está mal es el mundo. El que hace pecado es el que está mal. El que hace lo que dice la palabra de Dios es el que está bien. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Este es el que me ama, el que guarda mis mandamientos. Juan 15, Juan 17, Juan 16, todos los Juanes. También primera de Juan lo dice. Juan lo sigue diciendo por todos lados. Por eso se llama el discípulo amado, imagínate. Tenemos que pensar en esto. La Biblia nos dice qué es lo que Dios quiere que se haga. Es increíble tener acceso a ella, tener el Espíritu de Dios para poder cumplirla y poder agradarle a Dios con nuestra vida. Es un honor, hermanos. Cuando el mundo dice, ay, qué aburridos, ay, qué mochos, ay. No, a ver, permite tantito. Tú estás mocho con Dios. Yo estoy en la vida. Yo tengo el privilegio en Cristo de agradar a mi Padre. ¡Qué gozo! Tendrán que sentirse rancios y mal los que están mal. No los que están mal hacernos sentir mal. Ay, no, ¿y por qué no vas a la iglesia, hijo? No, es que se burlan de mí los de la high school, ¿no? Entonces, hermano, la Biblia está escrita para que la leamos y la leemos para obedecerla. Entonces, Nehemías está hablando de todo esto. El último punto, punto número 3. Un precursor. Después de que asume la responsabilidad y empieza a clamar por perdón, entonces, versículo 8, ¿qué dice? Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Y fíjate qué increíble palabra, ¿eh? O sea, no, esto, el Señor, en serio, nuestro Dios se pasa de increíble. Él entiende la necesidad, levanta corazones que pueden unirse en la tierra con la necesidad de Dios, como Nehemías, como es tu caso, hermano, si pones oído y atención a lo que Dios está hablando ahorita. Y entonces Dios nos da el deseo para poder clamar. Y fíjate, empieza a decir, acuérdate, empieza a apelar al corazón de Dios. Nunca olvides que Dios es un Dios de intercambios, un Dios que le gusta hacer intercambios. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y volver a mí no es de que te vuelves a reunir el domingo a ver qué te dicen, ¿no? A ver si alguien te da una palmada en la espalda por la gracia que hiciste. No dice eso. Dice, volver a mí es igual o involucra guardar ¿qué otra vez? Empezar a obedecer. Entonces fíjate, le dice, acuérdate lo que le dijiste a Moisés, cuando se esparzan por todos lados, por desobedientes y tercos, como ahorita está pasando, tú dijiste esto, Señor, aunque tú nos dispersares, nos va a hacer volver si guardamos tus mandamientos. Y luego dice, si los pones ¿qué? Aunque vuestra dispersión fuera ¿hasta dónde? Hasta el extremo del cielo. Hermano, hay un montón de iglesia o de cristianos que están dispersos por el mundo, y podemos pensar del mundo, vámonos a una situación más lógica, aquí en Gardina. ¿Cómo se llama el otro ciudad? Pues todos ustedes saben. Todos esos. ¿Cuánta gente no conoce el Evangelio? ¿Tú crees que no conocen el Evangelio? Hay un montón que conocen. Es más, hay una iglesia en cada esquina. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué evangelio predican? Pues sabrá Dios, ¿no? Y no creo que sea el correcto, sino la ciudad sea diferente. Pero hay muchos que se han oído el Evangelio de Dios. Hay muchos que en algún momento creyeron. A lo mejor hasta es tu caso. Te decepcionó algo. El pastor, su esposa, sus hijos. Te cayó gordo que hablaban de la ofrenda y el diezmo.
te cayó gordo que te dijeran, oye, avísanos cuando va a hacer esto para orar por ti? Ay, porque tengo que pedir permiso. No, no sabemos. La carne es carne. Está desgraciada, la verdad. Puede ser tu caso, yo no sé. Dios te conocerá. A lo mejor no, pero a lo mejor conoces gente así, algún familiar, yo no sé. ¿Cuántos hijos de Dios en verdad que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, que Dios sabrá quiénes son de Él, pero muchos hermanos en verdad están dispersos, están de un extremo del cielo al otro, o sea, se la han pasado mal. Pero fíjate qué increíble. Nehemías dice, Señor, yo sé que a la iglesia se la han zarandeado como a trigo y les ha ido bien mal por desobedientes, por no ser fieles, constantes, pero tú dijiste, Señor, que si nos volvemos a ti y guardamos tus mandamientos, por muy zarandeados y alejados que estemos, porque ojo, ¿quién fue el que los esparció? Dios prometió esparcirlos si lo desobedecían. Por eso le da el cántico a Moisés en Deuteronomio. Dice, cuando se pongan todos sangrones, ay, Dios nos olvidó. No, no, no. Van a cantar este cántico, Moisés. Ahí se los recuerdas, el corrido del monte, ¿sí o no? Y donde Dios dice en resumen, suya es la mancha, suyo es el error, y yo soy justo. Justo y recto soy yo. ¡Pum! ¡Qué palabras! Yo soy la roca cuya obra es perfecta y mis caminos son rectos. Entonces Nehemías estaba apelando ese cántico. Tú y yo tenemos que entender, Señor, ¿la hemos regado? Sí, mi casa y la de mi padre hemos pecado contra ti. Pero por muy dispersos que estemos, Señor, haznos volver a tus caminos. Empieza a traer conciencia de pecado. Espíritu Santo, tú eres el único capaz de redarguirnos y de convencernos. Y si están muy hasta por allá, si están muy alejados, están en lo más oscuro de las tinieblas, en lo más difícil en su momento de vida, en esa temporada, Espíritu Santo, tú puedes hablarles. Porque tú, Dios, prometiste hacernos volver si nosotros empezamos a considerarte, a obedecer tus caminos. Tenemos que interceder por la iglesia, hermano, y pedir que el Señor nos haga volver a la obediencia. Que nos haga volver a la rectitud de corazón. Entonces, el tercer punto, y con eso ya terminamos, continuaremos el domingo. Así que no se lo pierdan, porque los que no vinieron hoy, el domingo van a tener un pequeño laguna mental, ¿no? De mucha información que dimos ahorita. No sé si lo transmiten o algo así. No voy a dar un resumen el domingo, sino pues imagínense, no vamos a acabar. Pero ustedes sí vinieron, vénganse para que tengan la continuación. ¿Sí van a venir o no? A ver otra vez. Bien. Es que unos dijeron amén así. Amén. Nadie le hizo así. Bueno, 2 o 3 se agacharon, pero no lo hicieron así. Pero sí gritaron con infundia. Ok, entonces el punto número 3 es que ya que entendimos y asumimos la responsabilidad, empezamos a trabajar en la obra de Cristo, en el obrar de Dios. Y eso involucra la intercesión. Empezamos a orar para que el Señor haga conforme a su voluntad. Versículo 8, ya lo leímos. Nehemías sabía que todo empezaba por ahí. Que la reconstrucción de los muros de las puertas de la ciudad empezaba con un momento de oración o una temporada de oración a solas y en nuestro caso como iglesia, como congregación. ¿Qué tiene que hacer el campesino para poder cosechar los aguacates? Sembrar aguacates. ¿Y cuánto tarda o cuesta una siembra? No me refiero a dinero nada más, sino en tiempo y esfuerzo. ¿Un año? Se quedan 6 meses. Es un montón. Y no es de que llegas y siembras así, ¿no? Y ya, vámonos, ¿no? Ay, cuánto trabajo, ya te vas, ¿no? Es trabajar la tierra, ¿sí o no? Hay que ararla, hay que sembrar y hay que cuidar que la semilla no se la vuelen las aves o se caiga una encima de otra y se mezcle ahí. Es toda una situación, ¿sí o no? Y luego esperar la provisión de Dios para que haya lluvia temprana y tardía, ¿sí o no? Si hubo secas u otra cosa, o incendios, pues ya que amolada, ¿sí o no? Pero si no hubo nada de eso y Dios bendijo el temporal, entonces viene y crece la planta. Y ya que crece, bueno, en el caso de aguacates son árboles, y creo que hasta el 3er año ya son buenos, ¿no? Para cortarse. Las naranjas creo que son a los 5 años, ¿no? Para tener unas buenas naranjas. O sea, no es más de que, ya salió la primera guayaba y la cortas, ¿no?
Es todo un proceso. Eso habla de paciencia y de trabajo. Si tú y yo queremos, bueno, no queremos, creemos que Dios quiere reformar a su iglesia, no es de que oramos un día y el martes va a estar aquí lleno todos orando. No, vénganse el martes, estaría padrísimo, ¿no? Por algo se empieza. Pero no es un martes, no son 2. El hermano dijo, fue un año. O sea, es una temporada de siembra. Pablo le dijo a Timoteo que el labrador, para ver el fruto de su trabajo, ¿no?, tiene que ser paciente, ¿sí o no? Tiene que estar ahí paciente. Pablo diciendo a Timoteo, mira, si tú quieres ver el fruto y tener galardón, tienes que ser como el atleta que combate, que se separa de todo, como el soldado que no se enreda en los negocios de la vida, o como el labrador que es paciente hasta ver el día del fruto. Si tú y yo creemos en la palabra de Dios, tengo una buena noticia en el espíritu y una mala para la carne. Es la misma, pero una es mala, depende para qué, y buena para qué. Pero esto no es rápido, hermanos. Esto no es así de que te toco. ¡Pum! Esto es un proceso de vida. Se llama estilo de vida. Porque Dios quiere amigos en la tierra. Dios necesita amigos en la tierra que colaboren con Él y para Él. Entonces, Nehemías, el punto 3, es que se puso a hacer la obra, entendió que lo necesario para arrancar esa obra y que se cumpliera es que comienza con la oración, comienza con la siembra. Ahora, no por orar está sembrando. Orar es sembrar en un sentido, pero también la obediencia, también la reconciliación en las cosas, con las personas. El enmendar los asuntos es parte de una labor de estar sembrando, de hacer la paz con los demás, de ejercer nuestro ministerio de la reconciliación. Y permanecer en eso, hermanos, hasta que el Señor empiece a mostrar el crecimiento de las cosas. ¿Se acuerdan? Terminamos ya con esto. ¿Se acuerdan cuando Pablo empieza a hablar a los corintios, en 1 Corintios, que los empieza a exhortar? ¿Con qué comienza su exhortación? Porque 1 y 2 Corintios es una cinturoniza, o sea, son 2 epístolas que es para valientes realmente. Pero ¿cómo comienza esa serie de exhortaciones, Pablo? ¿Con qué comienza? ¿Con qué situación? ¿Qué eran qué? Niños inmaduros, ¿sí o no? Porque estaban llenos o tenían entre ellos ¿qué? Celos y contiendas. Y Pablo dice, ¿quién es Apolos? ¿No? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas o Pedro? Dice, uno es el que ¿qué? Siembra, otro el que ¿qué? Riega, otro el que poda a lo mejor, ¿no? El que hace algún trabajito. Pero al final de cuentas, el que da el crecimiento es ¿quién? Dios. Tú y yo no sabemos cuánto tiempo tendremos que invertir en oración y en obediencia, pero no lo hagas para esperar un día que un joven sea mejor. No, hazlo para salvar tu alma. Hazlo por amor a Dios. Esa tiene que ser la causa original. Pero ya que lo empezamos a hacer, Dios se encargará de dar la vida. Dios va a encargar de dar crecimiento en su tiempo. ¿Por qué dejó de llover en los años que comenzó David a ser rey? 3 años dejó de llover, una sequía espantosa. Recién estrenadito como rey y ¡pum!, una sequía espantosa. ¿Por qué? ¿Qué hubo ahí? Un juicio de Dios. Porque Saúl se echó a los gabaonitas, ¿se acuerdan? Un pacto que hicieron los gabaonitas con Josué. Entonces David pregunta a Dios y Dios le dice, es que mira, está este pecado. ¿Cuántos juicios de Dios o sequía en el ambiente espiritual no estaremos sufriendo ahorita? Y Dios, con todo su celo para mostrar más de Cristo, pero no puede Él romper sus reglas, y hay un estorbo en el segundo cielo que nosotros hemos provocado y permitido por nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, si sumamos todos esos factores de que ya oramos una semana, ya Pastor Rafael, sí, en 5 horas. No, hermanos, no sabemos cuánto tiempo. Hay que seguir insistiendo, pero hay un estorbo en el segundo cielo, y ese estorbo, hermanos, que muchas de las hemos causado por nuestra desobediencia o negligencia o carnalidad, se empiezan a mover, ¡fum, fum!, y a quitar, porque la luz de Dios no nada más está en el cielo, Dios mismo. Dios está ¿en dónde? Aparte del cielo. No, bueno, en todos lados, pero de manera presente y palpable, o debería ser así. ¿En dónde? Aparte de su trono, ¿dónde está? En nosotros, sí, ya me preocupaba que no constaban eso, hermanos.
está en ustedes y en mí. Basta con que la sangre de Cristo nos lave y rectifiquemos nuestro camino, y la gloria del Dios en el cielo está en la tierra, en la iglesia. Si empezamos a obedecer, entonces esa gloria, hermanos, ¡pum!, penetra las tinieblas, se hacen boquetes en el cielo y no hay estorbo. Pero, hermanos, tenemos que entender que hay estorbo hoy en día por nuestra negligencia. Y no me refiero a nosotros aquí en este cuarto, sino a la iglesia en general, en Gardina, en todos los que mencionaron ahorita esas zonas. Es difícil. Entonces es una siembra, es un trabajo, es una constancia. Pero si a eso le agregamos obediencia en nuestras vidas, en el lugar secreto, en nuestra mente, en nuestro corazón, empiezas a pensar las cosas de Dios, a apartarte de lo malo, empiezas a caminar en esa obediencia, hermano, estamos adelantando o acelerando el proceso. Nuestra santidad, hermanos, es necesaria, porque sin ella no podemos ver a Dios. Y yo quiero ver a Dios en mis días, yo quiero ver a Dios en mi generación, yo quiero que mis hijos tengan más de lo que yo puedo tener en su gracia, y que sé que puedo tener más, pero quiero que ellos tengan más. Pero el Señor no los llama parte de mí, y a mí no me llama parte de mis padres, siguen vivos, o de la generación que me precede. Es hasta una cuarta generación. Entonces tenemos que aprovechar. Si hay una abuela viva que ama a Cristo, entonces que esa abuela tenga celo por el Señor, y que sus hijos tengan celo, que sus nietos tengan celo, y que los bisnietos, si los alcanza a ver, sean celosos por Dios. Hermano, esa es nuestra chamba, es el trabajo de un reformador, para que entonces por la santidad en verdad podamos ver a Dios en nuestros días. El domingo continuamos con los otros puntos. Vamos a orar, ¿está bien? Ponte de pie. Vamos a orar, por lo menos de mi parte va a ser conciso. Y para terminar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por la vida de Cristo en nosotros y por el ejemplo que nos das en la vida de Nehemías. Aunque abordamos realmente el capítulo 1, falta un poquito, pero vimos puntos importantes, que el ejemplo que nos das con la vida de Nehemías, Señor, que era un hombre que te amaba, nos despierta algo, Señor. Yo te ruego, junto con mis hermanos en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos des un corazón de carne. Incluso apelamos, como David oraba en ese salmo, crea en nosotros un corazón limpio. Ayúdanos, Señor. No podemos nosotros fabricarlo. Incluso por oír este sermón, no lo vamos a tener así nada más porque sí. Tiene que ser un deseo que tú provocas. Pero, Señor, podemos insistir hasta que tú lo hagas. Padre, danos un corazón limpio. Renuévanos, con un espíritu noble nos sustente. Porque mi casa y la de mi padre, mi padre y su casa, y yo y mi casa, Señor, hemos pecado contra ti. Nos hemos apartado. Pero por muy lejos que estemos, si nos volvemos a ti y obedecemos tus mandamientos, Señor, tú nos juntarás, tú nos harás volver, tú te manifestarás a nosotros. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Ten misericordia de nosotros. Padre, despiértanos a la obediencia. Despiértanos, Señor, al deseo de agradarte. Cuenta con nosotros por Cristo Jesús y en Cristo Jesús, Padre, como amigos tuyos en la tierra. Señor, no nos frena a saber que somos débiles todavía en muchas cosas, o inmaduros e inexpertos, porque tú nos amas a pesar de eso, Señor. Obviamente esperas que maduremos, eso es obvio, pero al final de cuentas, Señor, no es un pretexto, porque tú nos amas a pesar de nuestra debilidad. Aquí lo que pedimos, Dios, es que nuestro deseo sea para contigo, Dios. Que nuestra carne no venza, que venza tu espíritu en nuestras vidas. Yo oro, Padre, por la mente de mis hermanos en este lugar, aún de los que no pudieron venir, aún si nos prestas vida, los que nos podamos juntar en tu misericordia este domingo. Rogamos, Padre, que tú prepares el terreno, que nos des oídos para oír. Incluso, Señor, nos incomodes de aquí al domingo, Padre, y que te estemos buscando, pidiendo, Señor, haz algo en mi vida porque las cosas no están bien, pero yo me quiero unir a tu causa. Tú quieres amigos que intercedan por tu causa. Dame un celo por tu causa, Padre. Dame un celo por tu obra. Dame un celo por tu verdad, Señor. Yo quiero unirme a tu trabajo, a tu labor, a tu labranza. Heme aquí, Señor, porque Cristo está en nosotros. Es por eso que podemos funcionar, porque Cristo es nuestra esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Aquí estamos delante de ti, Señor, y nos encomendamos y damos la gloria y la alabanza, la honra debida a tu nombre.
en Cristo Jesús. Amén.